Radio Intereconomía, mucho más que economía. Sintoniza la radio y di que nos escuchas. En mi casa no entra un jamón cualquiera, porque me gusta elegir lo mejor. Es el pata negra del jamón blanco. Jamón Bodega El Pozo. Ah, dicho así, sí. La justicia o el sistema judicial español está empecinado en actuar bajo la bandera de la crueldad. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es miércoles 21 de marzo. El día de hoy puede suponer un antes y un después en el devenir de Cataluña y el proceso separatista. Son varios puntos interesantes a destacar. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Pues el primero de ellos es gracias a Vox, el partido que preside Santiago Abascal. Lo más probable es que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo decida que Joaquín Forn, el exconseller del Interior y mandamás de los Mossos durante el 1 de octubre, continúe en prisión, y todo pese a que la Fiscalía había pedido su salida de prisión provisional por motivos humanitarios. Eso sí, pese al informe médico que descarta que tenga tuberculosis. Segundo, y en el paralelo, el juez Llarena ha citado el viernes en el Supremo a Romeva, Forcadell, Rull, Bassa, Rovira y Turull para notificarles el auto de procesamiento. ¿Qué hará el magistrado? ¿Les abrirá juicio oral? ¿Les meterá en prisión? ¿Tomará medidas cautelares? Y tercer punto, y muy relacionado con el anterior, el separatismo ha tomado nota y en estos momentos está reunida la mesa del Parlamento catalán para convocar de urgencia un pleno de investidura para mañana jueves, en el que nombrar a Jordi Turull como presidente de la Generalitat. Desesperada jugada del separatismo para intentar presionar a Llarena e intentar influir en la decisión que tome sobre Turull el viernes, como diputado o como presidente recién investido. Repasamos el resto de actualidad en titulares. 3 policías heridos en Lavapiés al identificar a un senegalés. Uno sangra por la boca de un puñetazo, otro ha recibido un golpe en el ojo y el tercero ha sido agredido con una papelera. Los hechos han tenido lugar esta misma tarde cuando han ido a identificar a un senegalés que ayer profirió graves amenazas. Se da la casualidad de que estos agentes pertenecen a la unidad del Distrito Centro-Sur, que intentaron salvar la vida al mantero fallecido el jueves pasado. El agresor ya está detenido. Polémica en torno a Cristina Cifuentes. El diario.es acusa a la presidenta regional de falsificar las notas de un máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos. El diario de Ignacio Escolar le achaca que 2 calificaciones pasaron de forma misteriosa de un no presentado a un 7,5. Unas informaciones que podrían hacer temblar el pacto de investidura de Ciudadanos y el Partido Popular. Hace media hora que se iniciaba una reunión de la Junta de Portavoces de Madrid de forma extraordinaria para intentar forzar mañana a la presidenta a dar explicaciones en la sesión plenaria. Las autoridades europeas y estadounidenses reclaman al presidente de Facebook explicaciones sobre la fuga de datos. Desde hace unos días, la red social se encuentra en el ojo de la polémica por la utilización de los datos de 50 millones de usuarios por parte de Cambridge Analytica, una consultora que asesoró la campaña presidencial de Donald Trump. El Parlamento Europeo y el británico han llamado a Mark Zuckerberg a comparecer en sus hemiciclos para responder sobre estos hechos. En página de sucesos, el vecino de Getafe, que supuestamente habría matado a sus 2 hijos, de 13 y 8 años respectivamente, antes de suicidarse al arrojarse a las vías del tren, los habría ahogado en la bañera antes de encerrarlos en una habitación y provocar un incendio. La autopsia ha confirmado esta información y además una nota entre las ropas del hombre reconoce la autoría de los hechos. Dice: he matado a mis hijos, no quiero que sufran. Polémica en torno a Cristina Cifuentes. El diario.es publica en exclusiva cómo la presidenta regional se matriculó en el curso 2011-2012 en el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Pública Rey Juan Carlos. Universidad, como decimos, pública, financiada por la Comunidad de Madrid. Le quedaron pendientes 2 asignaturas, pero en 2014 una funcionaria de otro campus, según cuenta este medio, entró en el sistema y, como decimos, en este año 2014 y cambió los 2 no presentado a notable.
Alba, veamos cómo se orquestó y de qué forma sucedió todo. Buenas noches. Pues nos remontamos, Javier, al año 2012. Vamos a ver cómo se orquestó, como bien decías, y de la forma en la que sucedió todo. Ese año 2012 era cuando Cristina Cifuentes ya era la delegada de Gobierno en Madrid y se matricula en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos, un máster sobre Derecho Autonómico en esta universidad. Veamos ya los pantallazos que muestra el diario .es en exclusiva. Lo que dice este medio es que se falsearon 2 notas de este máster favoreciendo a Cristina Cifuentes. Cifuentes se habría examinado de prácticamente todas las asignaturas en ese año, en 2012, pero hay 2 concretamente: la financiación de las comunidades autónomas y ese trabajo final de máster, el TFM, en el que la presidenta no se habría presentado, según consta en este expediente. ¿Qué hay de extraño, según el diario de Ignacio Escolar? Pues que justo 2 años después, en 2014, esos no presentados cambian a un notable. Un 7,5 serían esas 2 notas. Se cambian, como decimos, en 2014, pero lo que consta es en fecha de 2012. No consta en ningún sitio que la presidenta autonómica volviera a matricularse. Al menos no figura en ningún documento ni está registrado en ninguna parte. El máster, además, era de 60 créditos y esas asignaturas, tal y como vemos aquí, suman 3 más 24, 27, casi la mitad de la totalidad. Sospechoso, según este diario, que la funcionaria que cambió esa nota del expediente de Cifuentes pertenece a otro campus y ha asegurado que lo hizo por orden directa de un profesor. Además, solo 15 días después de que se cambiaran las notas en ese sistema informático, Cifuentes efectuó un pago, un único pago. Abonó 176 euros para retirar el título del máster en Derecho Autonómico, pero eso sí, no consta en ninguna parte que hiciera el pago de una matrícula para esas 2 asignaturas, para tanto esa asignatura como para el TFM. Muchas gracias, Alba. Sospechoso, sin lugar a dudas, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado a los medios de comunicación que ya se había solicitado la documentación precisa a la universidad para esclarecer esta polémica. Asegura Aguado que con su expediente quedará todo aclarado. Yo tampoco he leído la información completa, pero sí me consta que desde Sol ya han anunciado que hoy se iba a solicitar el expediente completo relativo a ese máster a la universidad para poder aclarar todos los extremos que se han ido planteando a lo largo de la mañana de hoy. Por lo tanto, entiendo que a la vista de ese expediente quedará todo perfectamente aclarado. Mala transcripción de las notas en el servidor informático, es lo que han dicho desde la Universidad Rey Juan Carlos. Javier Ramos, el rector de la institución, ha corroborado que Cifuentes aprobó la asignatura de financiación de entidades autónomas y locales y el trabajo final del máster con una nota de 7,5, que incluso defendió este último, el TFM, en julio de 2012 en el tribunal correspondiente. Dice el rector que se ha encargado de comprobarlo personalmente. En el curso 2011-2012, doña Cristina Cifuentes se matricula en el máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico. Cursa el máster y aprueba todas las asignaturas con distintas calificaciones. Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática de los mencionados profesores aquí presentes, las 2 calificaciones quedaron como no presentados en julio del 2012. Se contacta con los profesores y se comprueba que la asignatura y el trabajo fin de máster tienen una calificación de 7,5 puntos. Mi único objetivo ha sido y será trabajar por la excelencia y la transparencia de esta universidad. No existe irregularidad alguna en el título de máster de doña Cristina Cifuentes. Desde las demás formaciones ya han solicitado que Cristina Cifuentes dé explicaciones sobre la supuesta falsificación de sus notas. Desde el Partido Socialista no solo piden una comparecencia, sino que también exigen que sea convincente. Así lo ha pedido el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, a través de Twitter. Gabilondo muestra la necesidad de una aclaración explícita, verosímil y convincente de lo sucedido. Se trata, dice, de un asunto de gravedad que, de no hacerlo, afectaría la credibilidad y honorabilidad de la presidenta Cifuentes. Desde las demás formaciones hay quien incluso ya ha pedido su dimisión. En Podemos, su portavoz, Lorena Ruiz Huerta, asegura que es intolerable que la presidenta regional siga siendo la responsable máxima de las universidades públicas de Madrid.
En cuanto salga Cristina Cifuentes, solamente puede hacer dos cosas. Una, demostrar que todas las informaciones que estamos conociendo esta mañana son falsas. Y otra, dimitir. 3 preguntas para contestación en pleno y una petición de comparecencia para que la presidenta, que sea ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde debe explicarse, que es en el pleno de la Asamblea, en una comparecencia donde debería darnos toda la información que la sociedad madrileña requiere. Ciudadanos respalda a Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid, pero el acuerdo entre ambos puede estar pendiente de un hilo, y es que el pacto para la investidura de Cristina Cifuentes entre el Partido Popular y Ciudadanos incluía la separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en su relación a su currículum o cualificación profesional o académica. Era exactamente el punto 3, tal y como ven en sus pantallas, de un total de los 76 puntos que constan en un documento fechado a 19 de junio en la Asamblea de Madrid, firmado por la propia Cifuentes y el portavoz de la formación naranja en el Parlamento Regional, Ignacio Aguado. De momento, Ciudadanos mantiene a Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid. La formación naranja está a la espera de que la presidenta regional ofrezca explicaciones. El portavoz del partido, Ignacio Aguado, urge a que la presidenta esclarezca los hechos. Alterar unas calificaciones académicas es un delito tipificado en el Código Penal, y esta alteración estaría beneficiando directamente a la presidenta regional, a Cristina Cifuentes, en una etapa donde ella era delegada de gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros vamos a pedir, y desde aquí lo pedimos formalmente, explicaciones urgentes e inmediatas a la presidenta regional para que salga a aclarar lo que ha salido publicado hoy en los medios de comunicación. La exclusiva del diario.es sobre Cristina Cifuentes no deja la paradoja de que la presidenta de la Comunidad de Madrid hace unos años alababa al director de ese medio, del diario.es, Ignacio Escolar. Vamos a repasar otros casos en los que dirigentes del Partido Popular, en una larga ya tradición, pues alaban a periodistas o a medios de izquierdas. Los elogios a la izquierda se han vuelto en contra de Cristina Cifuentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido acusada hoy por el diario.es de haber obtenido un título de máster con notas falsificadas. Hace solo 2 años Cifuentes decía lo siguiente del director de ese medio de comunicación. Aunque no siempre comparto lo que escribe, necesitamos buenos periodistas como Ignacio Escolar. Todo mi cariño, Nacho. Sin embargo, no es la primera vez en la que un miembro del PP alaba a alguien de la izquierda. El exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se refería en términos elogiosos al presentador de La Sexta Gran Wyoming, a pesar de ser el azote de miembros de su partido. Bueno, enhorabuena, de verdad. Gracias, gracias. Lo digo en serio, oye, Wyoming es muy bueno. Es muy buen actor, ¿eh? No, es muy buen periodista. Es muy buen periodista, lo Qué digo simpático, el señor Gallardón también nos quiere. Escúchame una cosa es que os quiera o no os quiera, pero eso es indiferente, lo importante es que os admiro. Una de las últimas promesas del PP, Andrea Levy, alabó el discurso de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura fallida de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en marzo de 2016. Me parece que el discurso más estructurado y el discurso que tenía más contenido y más dirigido a su electorado fue el de Pablo Iglesias. Estos son solo algunos ejemplos en los que el PP ha alabado a periodistas o políticos de la izquierda, algo que jamás les valdrá para ganarse su respeto y que nunca veremos en sentido contrario. Y la crónica política en Madrid no gira únicamente en torno a Cifuentes, porque hoy hemos conocido que la jefa actual de Inserso llevó al notario el saqueo popular de la ciudad. El diario El Mundo cuenta en exclusiva cómo Carmen Balfagón, la ex responsable de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor, dejó constancia ante el notario el 19 de enero de 2012 de que el exconsejero Alfredo Prada le había obligado 6 años antes a pagar por trabajos inexistentes a empresas cercanas al Partido Popular. Estos pagos fueron unos de los ejemplos que expuso Francisco Granados ante el magistrado hace apenas unos días. El exconsejero tuvo, según Balfagón, constancia plena del saqueo de los fondos públicos. A la defensa dels drets de tots els diputats sempre he proposat i proposaré com a candidat o candidata aquell qui compti amb més suports per sotmetre's al debat d'investidura. Els informo que el diputat Jordi Sánchez i Picanyol, davant la reiterada vulneració dels drets fonamentals per part dels poders de l'Estat, m'ha fet arribar un escrit de renúncia a la seva candidatura. La seva renúncia és, sense cap mena de dubte, un fet que no s'hauria d'haver produït mai. Però a la vegada és una decisió que l'honora,
perquè demostra que ha posat les necessitats del país per sobre dels seus legítims interessos. Per això els anuncio que demà mateix obriré una nova ronda de consultes per proposar un nou candidat o candidata que se sotmeti al debat d'investidura durant els propers dies. És l'hora, per tant, de recuperar les institucions. És l'hora de foragitar el 155. És l'hora d'avançar amb eficàcia y dignitat democrática. Lo acaban de escuchar. Abrimos la crónica catalana con la confirmación plena de que Jordi Sánchez abandona la política. Mañana mismo comenzarían la nueva ronda de contactos si nada cambia en las próximas horas debido a esa reunión de las fuerzas separatistas debatiendo sobre qué hacer. Desde las filas socialistas reclaman que Rugent Torrent deje de intentar beneficiar al separatismo y convoque ya un pleno de investidura que desbloquee la situación catalana. Bueno, han pasado 24 horas desde el anuncio de la comparecencia del presidente Torrent, 24 horas para nada. Lo que ha dicho hoy ya lo sabíamos ayer a esta misma hora. Por nuestra parte, lo que le pedimos es que deje de hacer intervenciones de parte, que convoque pronto el pleno de investidura. Hemos perdido estas últimas 24 horas y llevamos perdidos ya 3 meses desde las elecciones el pasado 21 de diciembre. Continúa la sombra de la sospecha de que la próxima propuesta a la presidencia de la Generalitat sea Jordi Turull. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de la región, ha achacado al exconsejero estar imputado por malversación y acompañar a sus amiguitos del 3%. En Ciudadanos nos preguntamos si no tenían otro candidato mejor que ofrecer a los catalanes, que los mismos que nos han llevado hasta aquí, las mismas personas que nos han llevado hasta aquí son los candidatos estrella del señor Torrent. Ahora con este último, el señor Turull, que parece que pretende llevar a la candidatura. Pero Turull tampoco pasa el filtro de los populares. Desde el partido solicitan al presidente del Parlamento que deje de proponer a candidatos provisionales. Nosotros entendemos que sin haber ningún motivo de impugnación, sí que lo que le pedimos a los grupos parlamentarios y al presidente del Parlamento es que intenten evitar que se someta a la investidura una persona que puede, que en algún momento no puede desarrollar el cargo para el que se somete a elección. Y hasta el mismo Oriol Junqueras mete prisa a Torrent. El que fuera vicepresidente de la Generalitat ha concedido una entrevista desde la cárcel por escrito a TV3. Junqueras ha querido recalcar que no es el momento de realizar reproches entre ellos y que es necesario formar gobierno de una vez. Dice Junqueras, ¿alguien cree de verdad que estamos mejor sin el gobierno en Cataluña y con el Partido Popular presidiendo de facto la Generalitat? Y continúa también diciendo, por tanto, es imprescindible que recuperemos el temple para afrontar de inmediato con más herramientas y recursos los ataques a la escuela catalana, la sanidad o los Mossos. Desde las filas de Mariano Rajoy ya se preparan para desactivar el 155 si se celebra la sesión de investidura. El gobierno sigue muy de cerca todos y cada uno de los pasos que dan los independentistas. Fuentes internas del Ejecutivo aseguran que el nombre de Turull no les convence porque es un candidato que no está limpio ya que está imputado y con causas pendientes. Esperan que la investidura se produzca a finales de la semana que viene y será entonces cuando se deje sin efecto el artículo 155 sobre la región catalana. Y según OK Diario, el Supremo tumbará la petición de la Fiscalía General de dejar en libertad bajo fianza a Joaquín Forn. Lo haría siguiendo el criterio de la acusación popular ejercida por Vox y no el de Sánchez Melgar, que según fuentes internas atendía a un imperativo legal al no estar ya en política y no tener riesgo de reiteración delictiva. Tal y como publica OK Diario, los magistrados de la Sala de Apelación habrían decidido ayer por la noche no aceptar el criterio de la acusación pública y poder dejar en libertad al separatista. Carme Forcadell, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira están citados por el Tribunal Supremo para votar si entran en prisión. Será a las 10:30 de la mañana de este viernes 23 de marzo cuando se les notifique el auto de procesamiento. Según el auto, deberán acudir acompañados del letrado a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, tendrán que acudir también todas las partes personadas en la causa del proceso, es decir, acudirán al alto tribunal los representantes de los 28 investigados, además de la Fiscalía, la acusación popular representada por Vox y la Abogacía del Estado.
Y hablamos de todo ello con el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández, al que ya saludamos. Señor Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Le ha notificado el Supremo a Vox que finalmente Joaquín Forn no quedará libre a pesar de pagar una fianza de 100.000 euros? Al momento actual todavía no nos ha notificado nada el Tribunal Supremo. Es verdad que han salido noticias en los medios de comunicación en ese sentido, pero todavía a esta hora todavía no podemos confirmar dicha noticia. El exconseller ha argumentado padecer una tuberculosis para poder salir de prisión. ¿Se ha certificado ya esta enfermedad? Efectivamente, él ha alegado que sufre, por un análisis clínico que se le hizo, lo que se llama una bacteria de tuberculina, es decir, que se le ha detectado la bacteria, pero en realidad es una enfermedad, en su caso, no activa, según indica el propio parte médico que se ha aportado en las actuaciones. Por tanto, entendemos que al no certificarse la enfermedad no existe ninguna circunstancia que justifique la modificación de prisión provisional en el que actualmente se encuentra. Hoy hemos conocido que el juez Llarena procesará el viernes a Turull y a otros 5 imputados del Parlamento por el 1 de octubre. ¿Podría decidir la inhabilitación de los procesados? Es posible, es decir, si el próximo viernes el señor Llarena, aparte de notificar el auto de procesamiento, una vez que sea firme y además decretara la prisión provisional, automáticamente por efectos del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esa posibilidad se podría dar. Según varias informaciones, el cambio de criterio de la Fiscalía, que hasta ahora se había opuesto a la libertad de Forn, ha destapado discrepancias entre el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, y la Fiscalía del Tribunal Supremo. ¿Es esto así y en qué punto mantienen estas diferencias? Efectivamente, nos llamó la atención la decisión del Ministerio Fiscal en el día de ayer en relación con la apelación que se estaba viendo en el Supremo por parte, en relación con el señor Forn, que la Fiscalía modificase su petición inicial de mantener la prisión provisional. Efectivamente, es posible que haya diferencias de criterio, pero mientras que no haya otros datos que confirmen que existen diferencias más sustanciales, entendemos que simplemente son diferencias de tipo puntual. Muchas gracias, Buenas señor noches. Fernández. Buenas noches. En las filas republicanas ya han cargado contra el sistema judicial español. Afirman que sus actuaciones se basan en la bandera de la crueldad. Joan Tardá sostiene temer cualquier cosa de Pablo Llarena. Me lo puedo temer todo, puesto que en 1001 ocasión hemos dicho dos cosas. Primera, vivimos instalados en la anomalía. Segundo, la justicia o el sistema judicial español está empecinado en actuar bajo la bandera de la crueldad y no bajo el estímulo y el espíritu de la impartición de justicia. Carles Puigdemont ha cerrado esta misma tarde su viaje por Suiza con una conferencia en Ginebra. Durante el coloquio, entre los 500 asistentes, varias personas españoles, según RACU, han abucheado y gritado al expresidente fugado. Durante la comparecencia, Puigdemont ha criticado a España refiriéndose a la Constitución. Dice que en el año 78 debería haberse contemplado la idea de nación de naciones. Y es que si nuestro país fuese un Estado plurinacional, dicen, no estarían ahora pidiendo la independencia. También incluso aseguran que si con la limitación de la autonomía catalana les han empujado al procés separatista. Je me demande qu'est-ce qu'ils font ces politiciens en prison encore? Et qu'est-ce qu'ils font les gouvernements en exil? Qu'est-ce qu'ils font tous ces professeurs de lycée ayant déclaré pour avoir proposé un débat sur la violence policière le 1er octobre, persécutés par le procureur général pour avoir approuvé une résolution soutenant le 1er octobre.
Más de 10.000 médicos han secundado la huelga de hoy, según el Sindicato de Médicos. Los profesionales reclaman mejoras salariales y laborales. La concentración ha transcurrido con total normalidad y ha sido convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Los motivos de la huelga médica en Madrid explican que responden a un larguísimo proceso de agravios y maltrato profesional a los médicos que se remonta al inicio de la crisis económica, cuando se aplicaron recortes salariales de entre el 25 y el 30%, que ahora la Administración se niega a recuperar cuando la economía crece más de las propias provisiones del Gobierno y del Banco de España, que acaba de revisar al alza sus pronósticos para 2019. Alba Vila, cuéntanos cuáles son esas peticiones de los médicos. Pues vamos a ver, Javier, como dices, parte de esas peticiones, porque no todas. En primer lugar, los médicos piden recuperar la pérdida del poder adquisitivo, y es que aseguran haber perdido entre un 25 y un 30% desde el año 2010, momento en el que, recordamos, Zapatero congeló los sueldos y anuló varias de las subidas salariales que tenían recogidas en función de su antigüedad. En 2012 se anuló la jornada semanal de 35 horas, una jornada que ahora piden de nuevo. También ciertas comunidades autónomas, cuando se contrata a un profesional, dependiendo del tipo de médico que sean y en la comunidad autónoma en la que se encuentren, los ascensos son más rápidos de una forma u otra. Piden entonces una equiparación salarial en todas las comunidades autónomas, y muy en esta línea rechazan que las lenguas autonómicas sean un requisito imprescindible para la movilidad. Y por último, critican que cuando se gradúan y se presentan al MIR no haya el mismo número de plazas. Exigen equipararlas, pero insistimos, estos son solo algunos de los muchos requisitos. Javier. Muchas gracias, Alba. Tenemos una última hora. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha presentado el boletín de notas correspondiente al máster que cursó durante el año, en el que supuestamente no habría aprobado dos asignaturas que habrían modificado, como hoy ha publicado el diario.es. Aprobó, según Cristina Cifuentes, todas las asignaturas del año que cursó el máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Ahora cambiamos de tema. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado elevar la pena de prisión a Iñaki Urdangarín y a Diego Torres por considerarles como los motores principales de la actividad delictiva destapada en el caso NOS, de 6 años y a 3 meses. Y atención, porque este aumento de pena es el que pide la acusación pública al considerar insuficiente la condena que había sido impuesta. Por su parte, el abogado de Urdangarín ha pedido que no se aumente porque asegura que ya se le ha castigado suficiente por parte de la sociedad y también de los medios de comunicación. En aras precisa atender a la reprochabilidad de la conducta realizada por los señores Torres y Urdangarín, sí consideramos que no se debe imponer, que no se debe producir el descenso de la pena al grado inferior y ni siquiera se debe imponer la mínima posible. Está casi en el límite legal. Por ello, le impuso 1 año. En el momento en que se estima el recurso de la abogacía, ya no estamos en el límite legal. Nos hemos ido a los 174 y los 152. Por eso la pena debe elevarse en los términos que solicitamos en nuestro recurso de casación. La infanta Cristina quedó absuelta de ser la cooperadora necesaria de 2 delitos fiscales atribuidos a su marido. Eso sí, el abogado de Manos Limpias insiste en que su acusación contra la infanta no fue baladí ni infundada. En tal situación resulta a nuestro juicio innegable e inobjetivable que desde un punto de vista objetivo ambas esposas, desde el momento que eran copartícipes de sociedades ficticias, estaban contribuyendo con su participación en dichas sociedades simuladas o meras pantallas a defraudar al fisco. Y además se beneficiaban de ello, ya que el dinero que recibía Aizón no se quedaba en su cuenta, sino que se disponía al mismo por sus socios, sin que tampoco estos declarasen esos dividendos en sus impuestos sobre la renta de las personas físicas, de manera que también colaboraban en la ocultación de estos beneficios. Analicemos ahora en qué consiste realmente la trama y el papel que ha tenido Urdangarín. Fátima García Manzano, muy buenas noches. ¿Cuáles son las claves del caso NOS? Buenas noches, Alba. 76.000 folios repartidos en 91 carpetas, 14 archivadores y 17 cajas de cartón. Esta es toda la documentación sobre el caso NOS, una trama de corrupción cuya figura central ha sido
él, Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta Cristina, y cuya implicación provocó, recordemos, un auténtico terremoto dentro de la Casa Real. Pero vamos a recordar en qué consiste el caso NOS. En primer lugar, ¿qué se juzga? Pues la presunta actividad delictiva del Instituto NOS, un instituto sin ánimo de lucro a través del cual se malversó 6,2 millones de euros por entidades públicas de Baleares y Valencia. ¿Cómo lo hacían? Pues el instituto ofrecía la organización de eventos y conferencias por una cifra muy superior al gasto real. El dinero sobrante se desviaba a un entramado de empresas pantallas, entre ellas Aizón, donde figuraba como propietaria al 50% la infanta Cristina. La trama, que por cierto fue descubierta por casualidad durante la investigación por el caso Palma Arena del juez Castro, ha sentado en el banquillo a 18 personas acusadas de un posible delito de malversación, de fraude, de prevaricación, de estafa o de fraude a la administración, entre otros delitos. No obstante, los principales condenados fueron Iñaki Urdangarín y su mentor Diego Torres. Al primero, la Audiencia Provincial de Palma lo condenó hace tan solo un año a 6 años y 3 meses de prisión y multa de 512.000 euros. Al segundo, en cambio, le impuso la pena más alta de todas, 8 años y 6 meses de prisión y una multa de más de 1 millón de euros. ¿Qué piden ahora? Pues la Fiscalía ha exigido que se amplíe la condena de prisión. En concreto quieren para Urdangarín 10 años de prisión y para Torres 12 años y 4 meses. Por su parte, el sindicato de Manos Limpias ha insistido en esta vista que existe una base para la condena contra la infanta Cristina, a lo que la defensa ha contestado pidiendo al Supremo que confirme la condena en costas a Manos Limpias por acusar a la infanta de forma temeraria, a pesar de haber sido absuelta por la Audiencia de Palma. Muchísimas gracias, Fátima. Sí, vamos a analizar toda esta información. Hablamos del incremento de las penas a Iñaki Urdangarín y a su ex socio Diego Torres con el director de OK Diario, Eduardo Inda. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde OK Diario. ¿Ve proporcionado que se suba a 10 años la pena a Urdangarín? Bueno, a mí me parece poco que se le suba la pena al señor Urdangarín a 10 años, porque hay que recordar que el fiscal pedía 19 años y medio de cárcel y la sentencia en Palma quedó en 6 años y medio, y por tanto en 7, si no recuerdo mal, y por tanto pues queda muy alejada de lo que pedía el fiscal, de lo que pedía la acusación popular, y aun con todo yo creo que los 10 se antojan pues una pena excesivamente benevolente para los innumerables delitos que cometió el señor Urdangarín. ¿Cree que Urdangarín es el motor del delito, tal y como apunta la Fiscalía del Tribunal Supremo, o debe quedar en libertad, como le pide su abogado? Bueno, yo creo que si hay condena, el señor Urdangarín tiene que ser como el resto de los ciudadanos y debería ingresar en prisión de manera inmediata, y no puede haber trato de favor con él, como no lo ha habido en toda la instrucción, y debería ir a la cárcel si hay condena, que yo creo que es evidente que la va a haber, y sea lo que sea, le caiga lo que le caiga, pues el señor Urdangarín debe ingresar inmediatamente en prisión. La Fiscalía también pide una condena mayor para Jaume Matas. ¿Fue tan decisivo el papel del expresidente de Baleares? Bueno, el señor Matas no es que fuera decisivo, es que era la persona que tenía en su mano la responsabilidad de regalarle el dinero al señor Urdangarín, y él tuvo dos alternativas: no regalárselo y cuidar del dinero público, o regalárselo, y decidió optar por la segunda alternativa. Y el señor Matas lo dijo en una entrevista hace ya 5 o 6 años: a mí me vino el duque de Palma y ¿cómo le iba a decir que no? Pues en fin, en un Estado de Derecho y en un país serio se le dice que no a cualquier persona que no cumpla los requisitos para recibir dinero público, y en aquel caso el señor Urdangarín no los reunía esos requisitos y se le dio directamente a dedo 1.200.000 euros en un caso, en fin, que constituye un escándalo político-económico de proporciones siderales. El abogado del sindicato Manos Limpias, José María Bueno, ha insistido hoy en que hay base para una condena contra Cristina Cifuentes. ¿Qué le parece?
Bueno, yo siempre he sostenido que la infanta Cristina pues era una persona con responsabilidad penal en este caso, y presentarnos a la señora de Borbón y Grecia, que es licenciada, que ha hecho un máster en Estados Unidos, pues poco menos que como si fuera Mercedes Alcántara en Cuéntame, pues es algo que no se cree nadie. Y además la sociedad a la que iban a parar los fondos robados de la Comunidad Autónoma Balear y de la Comunidad Autónoma Valenciana, pues iban a una sociedad en la cual estaban al 50% el señor Urdangarín y la señora de Borbón y Grecia. E incluso, es más, esta señora llegó a ser presidenta de Aizon, de la sociedad en la cual se blanqueaba y se desviaba el dinero público del contribuyente balear y del contribuyente valenciano. Por tanto, es evidente que tendría que haber recaído sobre ella un castigo, una sanción penal notablemente importante. Señor Inda, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y tenemos una noticia de última hora en Cataluña. Recuerden que antes les avanzábamos cómo a las 8 de la tarde comenzaba una reunión de las fuerzas separatistas para ver qué hacer en torno a la presidencia, a esa candidatura a la presidencia de la Generalitat. Hemos conocido a través de una exclusiva del canal autonómico TV3 que Roger Torrent, el presidente del Parlamento, habría iniciado ya una ronda de contactos a través de vía telefónica para buscar investir a un posible candidato. Recuerden, Jordi Turull, un nombre que suena muy fuerte y que además lo decidirían antes de que el Supremo se manifieste este viernes. Y esta mañana ha tenido lugar el Pleno del Congreso en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado al PSOE a presentar propuestas creíbles y asumibles sobre la revalorización de las pensiones y no palabras vacías y sin cheques sin fondo. Le aseguro que donde mejor se puede trabajar es en el Parlamento y en el seno del Pacto de Toledo. Y las pensiones se defienden tanto desde la acción del Gobierno, es importante hacer una buena política económica que genere crecimiento, empleo y, por tanto, recursos para mantenerlas y mejorarlas, y también desde la oposición con propuestas creíbles y asumibles y no con palabras vacías o cheques sin fondo. Uno de los cara a cara que se han vivido en el hemiciclo lo han protagonizado Fátima Báñez y Rafael Mayoral. La ministra de Empleo ha reconocido que las pensiones han subido muy poco y ha pedido a Podemos que no rompa el pacto por las pensiones. Los pensionistas de este país son las padres y las madres de la democracia. La democracia en este país no la trajo ni el rey, ni Fraga, ni Martín Villa, sino la gente trabajadora haciendo manifestaciones, huelgas y conquistando espacios de libertad. Mientras ustedes conspiran para trabajar para las élites, nosotros vamos a seguir al lado de los sectores populares. Y este Gobierno ha actuado siempre con responsabilidad y compromiso desde el minuto uno. Lo primero que hizo el señor Rajoy es no pedir el rescate para no tener que hacer lo que hicieron algunos países de nuestro entorno, entre ellos el de sus amigos, Grecia, que bajó las pensiones hasta un 40%. El presidente del Gobierno ha advertido a Pedro Sánchez de que si su partido no tiene voluntad de llegar a un acuerdo por las pensiones con el PP, entonces ellos lo harán por su cuenta. Nosotros vamos a seguir trabajando por el empleo, vamos a intentar seguir trabajando en el Pacto de Toledo para tomar una decisión acordada y que tranquilice a la gente, y les invitamos, si quieren, y si no, pues lo haremos en solitario. Otro de los grandes duelos dialécticos es el que se ha librado entre Sáenz de Santamaría y Albert Rivera. El líder de Ciudadanos ha acusado al Gobierno de mentir al decir que no habían destinado ni un solo euro público al procés. La vicepresidenta defendía así la labor del Ejecutivo frente al separatismo. Y mire, mientras aquí estamos apurando hasta el último céntimo en los presupuestos, mientras se está discutiendo un euro más o un euro menos en las pensiones, resulta que el Gobierno separatista se gasta el dinero de todos los españoles. ¿Quién de su Gobierno va a asumir responsabilidades por haber permitido esta barbaridad? Los jueces se está investigando, pero usted viene por las mañanas aquí a poner sentencia. Porque usted defiende una cosa, la contraria, el extremo y el intermedio. ¿Se acuerda usted, señor Rivera? ¿Se acuerda, señor Rivera, cuando decía que aplicar el artículo 155 sería fantástico para los independentistas y que había... Señor Cambiamos ya de asunto y conozcamos cómo fue la declaración de Cote Cabezudo ante la justicia de Guipúzcoa. En el vídeo que les vamos a mostrar veremos cómo Cabezudo niega que obligar a las menores a mantener sexo con él. Estas son algunas de sus contradicciones.
En junio de 2016, el fotógrafo Cote Cabezudo pisa los tribunales a pesar de que la instrucción del caso llevaba entonces 3 años atascada en los juzgados por motivos desconocidos. Sorprende y mucho escuchar su declaración ante la magistrada cuando le muestran unos vídeos en los que mantiene relaciones sexuales con una de las muchas modelos menores supuestamente abusadas. Vean. ¿Esos vídeos se hicieron siendo la modelo menor de edad? No le contesto a esa pregunta. ¿No es cierto que tiene usted esa cicatriz en esa mano? Le contesto a esa pregunta. El tema me sigue pareciendo escabroso y no le contesto. Se niega a contestar porque tiene una cicatriz en su mano izquierda, como se ve en esta imagen. Pero Mamen Marí, ex esposa del fotógrafo donostiarra, que también tuvo que declarar en este caso, sorprendentemente no recuerda ninguna marca en la mano de su expareja. ¿Conoce usted la cicatriz que tiene su marido encima del pulgar de la mano izquierda? Hace tantos años que no me acuerdo. Asombroso sí, pero cierto. Que una de las mujeres o chicas lama los genitales de otra no es una actitud sexual. Yo les dejé actuar. Yo no los he obligado a hacer eso. No les obliga, dice, versión que choca con los testimonios que ayer emitíamos de Sin Filtros. ¿Cómo la tocó? Me dijo que íbamos a hacer un vídeo tipo masaje para spa. Me tomó una camilla para hacerme el masaje por la espalda y al final acabó tocándome todo el cuerpo. ¿Aplica usted personalmente aceite corporal? No son mayorcitas para que se lo apliquen ellas solas. Sin embargo, por fin admite algo. Algunas eran menores de edad. Eran menores de edad cuando hizo esas fotografías. Sí, la mayoría. Ambas dos eran menores de edad y tenían permiso firmado. Y su exmujer de nuevo, sin saber nada. Cuando hizo las sesiones, ¿era mayor o menor de edad? Ya lo siento, señoría, pero no lo recuerdo. Eso no lo recuerdo. Pero sí hay algo que sí que recuerda. Delante de mí, Cote siempre se ha comportado con mucho respeto hacia los modelos y a mí nunca me lo han manifestado de ninguna manera. Y nos vamos ahora hasta Perú porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha presentado su dimisión. Tenemos ya conexión con el periodista y empresario Román Cendoya. Román, buenas noches. Hola, buenas tardes desde Perú. Román, ¿qué está pasando en Perú? Pues nada, el presidente Pedro Pablo Kuczynski acaba de dirigir un mensaje a la nación en el que ha presentado su dimisión después de que ayer se hicieran públicos una serie de vídeos en las que diputados y miembros de su gobierno participaban en el intento de compra de votos porque para mantener su puesto había sido sometido a un proceso de vacancia que le llaman aquí lo más parecido al impeachment de Estados Unidos y necesitaban votos y se han hecho público una serie de grabaciones en las que salían los miembros de su gobierno y Kenji Fujimori, el hermano de Keiko Fujimori, que están divididos y se ha marchado de su partido, defendiendo la continuidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski. La emisión de esos vídeos ha conllevado la inmediata dimisión del presidente y de todo su gabinete, claro. El presidente ha pretendido presentarlo como un corrupto. Eran palabras dice el presidente que le han presentado como un corrupto. ¿Dimite por esto? No, vamos a ver. El proceso de vocación de división hacia él y de cese era precisamente por sus vínculos con los negocios cuando era cargo público y cuando no, en una puerta giratoria flagrante, vinculado además a la corrupción de Odebrecht, que él negó en su día y se ha hecho manifiestamente público y probado que había cobrado y trabajado para esa empresa en distintas facetas de su tiempo profesional. Él en la renuncia ha sido sorprendente porque ha echado la culpa a todo el mundo menos a la realidad, que ya no solo es sus vínculos con la corrupción, sino que es una corrupción mayor el intentar comprar votos ofreciendo obra pública, dinero y otro tipo de prebendas a los diputados. Y claro, eso le ha llevado obligatoriamente a que ayer mismo todas las fuerzas parlamentarias, incluso las que le apoyaban, dijeran que evidentemente ante la publicación de esos vídeos iban a votar a favor de su cese y él por eso, haciendo un Richard Nixon, 24 horas antes de que se celebrara el pleno, ha presentado su dimisión para no tener que pasar por el momento en el que todo el Congreso peruano votara a favor de que fuera cesado por su no conducta moral. Román, cada vez que hablamos de algún país de Hispanoamérica siempre está el riesgo del populismo, ¿no? De que suceda lo que hace 20 años ocurrió en Venezuela, que llegó Hugo Chávez y, en fin, el país ha ido al traste en apenas 2 décadas. Ahora Colombia parece también que podría sufrir un peligro similar. ¿Crees que en Perú podría ocurrir también esta deriva populista? No, aquí no. Además es un país en el que en las últimas elecciones, que fueron hace escasamente año y medio,
El 75% de la población votó por un modelo ideológico de centro-derecha, representado casi con un 50% por Keiko Fujimori y el resto por Pedro Pablo Kuczynski, que fueron los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Obviamente en el Perú hay un fenómeno de izquierda populista, muy del estilo de Podemos y del estilo venezolano, pero en este momento la Constitución peruana tiene previstas una serie de soluciones, como es la toma de posesión del vicepresidente primero, que mañana se incorporará al país porque estaba de embajador. Al no tener ninguna función política, los vicepresidentes no están en el gobierno, estaba de embajador de Perú en el Canadá, está volando para Perú para hacerse cargo del país y habrá que ver qué solución de gobierno, de transición o no hacia un proceso electoral o de continuidad pactando con las fuerzas del Congreso siguen para adelante. Pero en este momento lo que sí se ha salido es de una situación de bucle en el que llevaba el Perú, porque hace mes y medio el presidente Kuczynski sobrevivió a otro proceso de cese a través del indulto que concedió al... ¿Va a hacer Marta el directo en redacción sobre Sarkozy? Parece que hemos perdido esa conexión, vamos a intentar recuperarla en los próximos minutos. Y tenemos más noticias de última hora, porque en Francia, tal y como les contábamos ayer, Sarkozy era detenido y hoy, noticia de última hora, imputado por financiación ilegal y malversación de fondos. El expresidente de Francia queda bajo supervisión judicial, según el diario Le Monde. Como decimos, la justicia francesa imputa al expresidente por financiación ilegal sobre la campaña electoral del año 2007. Abrimos ya el espacio de deportes. Esta semana hay parón de Liga, pero en la última jornada el Barcelona aumentó la distancia respecto al segundo clasificado, el Atlético de Madrid. El Barça aventaja ya en 12 puntos al equipo del Cholo Simeone. ¿Qué pasaría? Ahora la grandísima pregunta es, ¿qué pasaría si el Barça gana la Liga antes del Clásico frente al Real Madrid? Están viendo ahí que se disputa el 6 de mayo en el Camp Nou. Hemos preparado un vídeo en el que ofrecemos toda esta información sobre si el Barcelona ganaría la Liga antes del Clásico. En Barcelona no se habla de otra cosa. El Real Madrid visita el Camp Nou el próximo 6 de mayo y para entonces hay muchas papeletas de que el Barça haya ganado la Liga. En ese caso, ¿habrá pasillo blanco al campeón? Veamos la clasificación. Los de Valverde aventajan en 11 puntos al Atlético y en 15 al Real Madrid. La distancia es insalvable y la afición culé ya hace cuentas. El Clásico se disputa en la antepenúltima jornada. Además, el Barça le tiene ganado el golaveraje al Atleti. Por tanto, si llega ese 6 de mayo con 9 puntos de ventaja, volveremos a ver esta imagen. Pero ojo, porque el morbo no acaba aquí. Esta misma temporada, en agosto, los azulgranas se negaron a hacerle el pasillo al Real Madrid, que acababa de ganar la Supercopa de Europa. Entonces, la excusa fue que ellos no habían jugado esa competición. Harán ahora lo mismo los merengues y atentos porque existe otra posibilidad. Si la ventaja del Barça antes del Clásico es algo inferior, podrían ganar el título en la cara del eterno rival. A muchos culés, eso les pondría aún más que el pasillo. En definitiva, si el Clásico ya es el mejor partido de clubes del mundo, el del 6 de mayo llega con más morbo que nunca. Parece que hemos recuperado la conexión con Román Cendoya en Perú. Román, buenas noches. Sí, hola, buenas tardes. Le preguntamos sobre el riesgo de populismo en Perú. Argumentaba usted que lo que sucedió en Venezuela y que posiblemente, Dios no lo quiera, suceda en Colombia, que en Perú no parece que esto vaya a ser posible. No, en absoluto. Es decir, la estructura ideológica, la potencia de fuerza popular, el partido de Keiko Fujimori, que es la gran triunfadora de esta situación, hace que, y la solución constitucional que está prevista, hace que la continuidad política y la estructura política de la democracia peruana no esté en riesgo. Obviamente hay una izquierda marginal, una izquierda radical que intentará hacer uso de su situación, pero el país no corre el riesgo que pueden correr otros países del entorno. Sabemos que viajas a Perú habitualmente. Es un país que tiene un nudo empresarial importante. ¿Qué futuro crees a corto o medio plazo le augura a Perú? Muchos hablan de que puede ser una potencia media alta en un corto tiempo de plazo.
Bueno, el crecimiento del Perú lleva continuo desde el año 1996. Precisamente ha sufrido un parón de año y medio durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero evidentemente el Perú es una economía muy pujante, muy fuerte, que con nada que el gobierno ayude, porque las medidas están ahí, el libre mercado y las garantías judiciales también son bastante grandes, y es un país que obviamente va a estar liderando el Cono Sur de una manera real. España es el primer país inversor en el Perú, aquí hay muchas empresas españolas y el desarrollo económico de este país es envidiable si miramos las variables y los números que hay alrededor. Además, en un crecimiento socialmente interesante, ya que la brecha de pobreza y la disminución de la pobreza en el país ha sido enorme, de millones de ciudadanos que han abandonado la pobreza en los últimos años. Román, estás allí en Perú, en Lima. ¿A qué reacción, cómo ha acogido la calle, los ciudadanos peruanos, esta dimisión del presidente? Bueno, era esperada. Lo que se quería era que de una vez por todas se terminara esta situación y en la calle era un clamor ya que había que darle fin a la situación de precariedad política que por el aferrarse al poder que tenía Pedro Pablo Kuczynski se estaba produciendo. Es decir, estábamos en un periodo de vacancia que llaman aquí y que además se caracterizaba por vagancia política, ya que estando inmersos en esa realidad de proceso de duda política sobre el futuro del gobierno, no se hacía nada más. Yo creo que ahora se ha terminado la era PPK y lo que hay que hacer con mucha responsabilidad por parte de todos, con una transversalidad necesaria, arrancar el nuevo gobierno que presidirá el vicepresidente hasta hoy primero Vizcarra y poner en marcha al Perú, porque este país con nada que se le pone en marcha funciona solo, porque es un país laborioso, interesante, culturalmente muy importante, turísticamente muy atractivo y con una gastronomía en el top del mundo. Román, las relaciones de España con los países, las antiguas colonias, Hispanoamérica, normalmente, por lo general, han sido buenas. Con Perú, en concreto, son muy buenas. ¿Crees que podría cambiar la política exterior de Perú si ganasen fuerzas de izquierdas, adquiriese un tono populista como ha sucedido en Argentina con Kirchner o en Venezuela con Chávez y ahora con Maduro? Hombre, vamos a ver, la izquierda siempre tiene un componente ideológico en el que ese tipo de situaciones se dan, pero nosotros, la situación real de inversión del Perú hace que no haya riesgo, que no sea el propio ideológico de lo que es la izquierda para la economía y las inversiones españolas. Román, muchísimas gracias por atendernos en el informativo Intereconomía. Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Hoy es el día del síndrome de Down. Muchos de ustedes se preguntarán por qué se celebra en la jornada de hoy. El síndrome de Down está provocado por una mutación en el cromosoma del número 21, de forma que aquellos a los que les afecta tienen 3 copias de él en lugar de 2. A esto se le llama trisomía del cromosoma 21, lo que provoca efectos en el aprendizaje, los rasgos físicos o la salud. Por tanto, hoy día 21 del mes 3 se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Les vamos a dejar con este vídeo. Yo me veo genial, de arriba abajo. Feliz de la vida, guapa y muy simpática y alegre. El que más liga soy yo. Y a veces un poquito mi hermano. De colaboración bikini soy bien para poder ir a la playa en verano. No somos un bicho raro. No somos enfermos. Somos personas. Y tenemos sentimientos. ¿Y qué te hace diferente? Pues nada. Nosotros queremos ser igual que la gente. Sé que me gustaría tener mi pareja. Para ir al cine o para a dar paseos. Y que te aprecie, y que te haga sentir feliz, que te quiera. Y que me tengas en la nevera. La gente solo sabe lo malo del síndrome de Down, no sabe lo bueno. La alegría que desprende, está siempre contenta. Queremos triunfar, queremos hacer de todo. ¿Podemos? Claro. Javier, nos vamos ya. Nos vamos, nosotros volvemos mañana a la misma hora, a las 8:30, aquí en Intereconomía Televisión. Muchísimas gracias por su confianza. Mientras tanto, les dejamos, como siempre, con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada, y a las 10 con Gonzalo Vans, el gato al agua, muy pendientes de esa última hora sobre Cataluña. Hasta mañana.
Durante este jueves seguimos bajo la influencia de las altas presiones y eso implica tiempo estable, pero también más frío por las mañanas. Tenemos más de 15 provincias bajo avisos por temperaturas que van a estar bajo cero a primeras horas, especialmente en puntos de los Pirineos nos podemos encontrar con 6 grados negativos y también en puntos del sistema central hasta 7 grados bajo cero. Y en el cielo predominará el sol en la mayor parte del país, no obstante no descartamos algunos chubascos débiles en el Cantábrico más oriental y también en puntos de Baleares. A lo largo del día notaremos cómo aumentan las nubes en el oeste de Galicia, todo asociado a la llegada de un frente que nos afectará el viernes y no descartamos que incluso de cara a la noche del jueves pueda dejarnos algunas lluvias débiles. Una jornada además ventosa, tenemos avisos por fenómenos costeros en las Islas Canarias, rachas de unos 70 km por hora y también avisos por fenómenos costeros por la mañana en las Islas Baleares, olas de hasta 4 metros de altura y fuertes rachas de viento también en puntos del nordeste. ¿Tienes un minuto? ¿Ahora? Claro, Now. ¿Para qué? Para esto. ¿Y si quiero ver mis próximos recibos? Now. ¿Y recibir alertas de mis gastos? Now. ¿Y pagar con el móvil? Now. Descubre todas las ventajas de Now. Y ahora si agrupas tus seguros en el pack Family Seguros o contratas la alarma de Securitas Direct, podrás disfrutar de muchas más. CaixaBank. La subvención pública que va usted a conocer es absolutamente real y aparece en el Boletín Oficial del Estado. Fortalecer la protección de los derechos de las presos, presas, políticos, políticas, 57.436,64 euros. ¿Sabía usted que en España, como en Cuba o Venezuela, también tenemos presos políticos? Y no deben ser pocos a juzgar por la jugosa subvención que el Ayuntamiento de Barcelona dedica a fortalecer la protección de los derechos de las presos y presas políticos en España. Presos políticos, casi 10 millones de las antiguas pesetas para algo que no existe. Cabe mayor despilfarro. En mi casa no entra un jamón cualquiera, porque me gusta elegir lo mejor. Es el pata negra del jamón blanco. Jamón Bodega El Pozo. Ah, dicho así, sí. Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, porque estábamos en un centro social, en el laboratorio y un grupo de lúmpenes. Pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezcla. Gracias por nada, con José Antonio Fuster. De lunes a viernes a las 10 menos cuarto. Solo en Intereconomía, ¿eh?